Continuamos hablando esta noche sobre las perspectivas que paran a este gobierno en el periodo constitucional 2018-2023. Hemos escuchado lo que espera la Asociación Rural de Paraguay y cómo no tener la perspectiva de lo que espera otro gremio importantísimo para la economía del país, como es la Unión de Gremios de la Producción. Y aquí le tenemos a su presidente, ingeniero Teto Cristaldo. Buenas noches, Teto, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Teto, ¿qué es lo que te parece? ¿Cuál es el mayor desafío que tiene este gobierno con respecto al agro particularmente? Vamos a empezar con esa pregunta, pero no quiero abombarte con más de eso. ¿Qué es lo que si la UGP podría sentarse con el presidente y decirle, mira, para el 15 de agosto tenés que presentar esto? ¿Qué le pedirían desde el sector? Yo creo que el mayor desafío que se le presenta al nuevo gobierno es encarar de manera seria y con mucha responsabilidad la definición del rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el aspecto sectorial. No podemos seguir con un Ministerio de Agricultura y Ganadería que actúa como un Ministerio de Asistencia Social, tiene más de SAS que de un Ministerio de la Producción. No se puede seguir apostando al desarrollo sostenible en Paraguay si el Ministerio de Agricultura se dedica a transferir cosas o plata sin transferir conocimiento. El famoso rubro 800. El famoso rubro 800, el principal rubro del presupuesto del MAC, después del rubro de salario, el rubro 800. Y eso no significa gestión. Héctor. ¿Cómo? El rubro más importante después del salario es el rubro 800. El rubro 800, si vos mira históricamente, nosotros hicimos un relevamiento del año 2003 hasta el 2012, la evolución del rubro 800. Y de 54.000 millones de guaraníes pasó a más de 800.000 millones de guaraníes. Y 800.000 millones de guaraníes son más de 100 millones de dólares. Sí, más de 100 millones de dólares. Un montón de dinero que en teoría se fue al campo, pero no se ven los resultados. Y la agricultura al campo, si se fue, se quedó en el bolsillo de unos cuantos. Porque... Por eso, en teoría se fue al campo. Para nosotros, el ministerio tiene que redefinir su rol y volver a articular y coordinar el sistema MAC como un todo, donde las autarquías que se fueron creando a lo largo de estos años, que fueron vaciando el ministerio, le sacaron capacidad operativa, le sacaron recursos, tanto humanos como financieros, y el ministerio, que tenía que ser un formulador de política, quedó sin discurso, solamente en el discurso del reparto, y de repente cada autarquía hace su política por su lado de manera contradictoria y generando grandes dificultades para el proceso de desarrollo y sobre todo para los pequeños productores que están descapitalizados, necesitan actualizar el conocimiento, porque el censo 2008, el censo más viejo que tenemos, pero son los datos 10 años atrás, son los datos. El 62% de los pequeños productores de menos de 50 hectáreas no tiene título de propiedad. El 87% no recibe asistencia técnica. El 84% no tiene asistencia o acceso al crédito formal. Y el 85% de los pequeños productores no terminó la educación escolar básica. Entonces, esos son los problemas. En todos esos ámbitos que hablaste, crédito, asistencia técnica, educación, más de la mitad de los productores estamos hablando. Estamos hablando en torno al 80%. Alrededor del 80%. Y el 62% no tiene título. Son más de 2 millones de hectáreas de la región oriental que están en un limbo. Entonces, y el ministerio tenemos dos segmentos bien definidos en la agricultura paraguaya. El segmento tecnificado, que está actualizado con tecnología que permite competir a nivel internacional, y el pequeño productor, que no está actualizado, está desfasado. Hay nichos de pequeños productores que están insertándose en el mundo. Tenemos el caso del sésamo,
que producido netamente por pequeños productores, accede a uno de los mercados más exigentes como es Japón. Pero en los otros rubros se fue quedando desfasado. En la parte de fruta y hortícola tenemos dificultades para cubrir la demanda nacional, y aquel productor algodonero que tanto se menciona y que está todavía en la imaginación de mucha gente que toma decisiones en Paraguay, ya no existe, ¿no? Hay 10.000 hectáreas de algodón en este momento. Ese productor algodonero migró a ser productor de grano o fruta y hortícola, a otros rubros, porque busca alguna actividad que le genere, en la actividad agrícola, algún rubro que le genere ingresos. Esto que hablas, Héctor, es una cuestión nueva para mucha gente que está escuchando, porque en esta era de la información, paradójicamente, es donde más desinformación se crea, ¿verdad? Se habla sobre el tema del pequeño campesino, yo creo que una de las palabras que más, de hecho hice la prueba hace poco, agricultura familiar campesina era uno de los términos más buscados, pero ¿qué es la agricultura familiar campesina hoy en día? Bueno, ese es un término que está muy de moda, mucha gente usa, pero no lo tiene muy claro. En términos de Mercosur se definió como aquel productor que tiene menos de 50 hectáreas y que usa mano de obra familiar básicamente. Y tiene su rubro de subsistencia y algún rubro de ingreso. Pero esa visión de solamente la subsistencia ya no es adecuada para el campo. Hoy el pequeño productor tiene sus necesidades, tiene que cargar saldo a su celular, tiene que comprar nafta para su moto y necesita actividades que le generen ingresos y un ingreso para una vida digna. Y ahí está el proceso el desafío de incorporarlo al proceso de desarrollo, insertándolo en las cadenas productivas y con el soporte ya sea de apoyo técnico y también del acompañamiento crediticio para poder en ese proceso ir mejorando su calidad de vida. ¿El crédito agrícola en este diseño, Héctor, también pasaría a tener un nuevo rol del MAC, de la mano del MAC? Y el crédito agrícola estuvo ausente muchos años a partir del 99, en que se aplicó la famosa condonación y se descapitalizó. Apenas tenía plata para pagar sueldo y no para dar préstamos. En los últimos 3 años creo que se le fue adjudicando de nuevos recursos, empezó a entrar de a poco de nuevo en la dinámica y todavía no recuperó el nivel de cliente que tenía antes del 99. El otro desafío que sí tiene este gobierno y este Ministerio de Agricultura que va a asumir es la implementación del Censo Agropecuario Nacional, que tendría que haberse hecho este año, pero por retraso ya pasa es decir, va a comenzar en el segundo semestre la fase preparatoria y en el 2019 se va a hacer el censo a campo y ahí sí vamos a tener datos actualizados y vamos a tener, haciendo bien el censo, una foto nueva y con datos reales de lo que es el campo actual y poder planificar de manera mucho más correcta y no estar haciendo números alegres. Héctor, dijimos, y creo que fue muy didáctica la explicación de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que el gobierno no debería hacer en estos próximos 5 años? Y seguir en la línea de apagar incendios y en la línea del rubro 800 como columna vertebral de la gestión del MAC, que no es gestión sino reparto. Con eso no lo capacita, no lo potencia al pequeño productor para poder ser eficiente y competir en un mundo globalizado. Tiene que transferir conocimiento. Hoy el conocimiento evoluciona rápidamente, la tecnología evoluciona. Vos compras una tablet como la que tenés y al año ya es vieja la tecnología, tenés que volver a renovar y acá se quiere pretender que el pequeño productor siga siendo eficiente con técnicas de los años 50. Hay una cuestión allí que es también la participación muchas veces en un círculo vicioso del Estado, lo que pasó con la chía, por ejemplo. El Estado a veces pervierte efectivamente el mercado. Lo que pasa es que aparecen de vez en cuando los cultivos milagrosos que van a solucionar y más o menos ganaste la lotería y te vas a volver millonario con un cultivo.
Y en el fondo hay que entender que el trabajo del campo es como cualquier trabajo en la ciudad. Tenés que trabajar los 6 o 7 días de la semana y tenés que trabajar todo el año. No se puede con un rubro de 4 meses pretender que el ingreso que eso genere permita vivir 12. Así de sencillo. Aquí hay que tener un abordaje de la finca como un todo, un abordaje integral de la finca y ver cómo diversificar la canasta de ingresos para el pequeño productor y en qué cadenas comerciales, en qué cadenas productivas él puede insertarse para generar ingresos y tener vida digna. Vamos a ir a la pausa un ratito. Ustedes escucharon lo que comentó el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. De 100.000 a 800.000 millones de guaraníes, las transferencias directas, señora, señor, de sus impuestos, de lo que usted paga a diario, porque a diario se pagamos los impuestos, no solamente cuando liquidamos nuestro IVA, nuestra renta, van directamente a organizaciones sin fines de lucro, que por lo tanto pierden el control gubernamental, porque ese es el chiste, darle a organizaciones no gubernamentales para que la Contraloría no siga a esa ejecución de ese crédito. Generalmente se va esto en prebendas. Esto nos ha comentado aquí el ingeniero Héctor Cristaldo, pero vamos a preguntarle más sobre el futuro de este gobierno y las perspectivas del agro después de la pausa. Seguimos conversando con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, en este interesante abordaje sobre lo que ámbito. Hemos llegado a dos conclusiones muy importantes. Primero, el replantear el Ministerio de Agricultura y Ganadería y qué no debería ser el gobierno, bueno, no quedarse como una agencia de regalos, como podemos describir hoy la gestión del diseño institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ingeniero, en este quinquenio, en estos próximos 5 años, hay un tema que es fundamental, yo me imagino que también lo es para los sectores de la producción, que es el tema de la renegociación de Itaipú. ¿Qué se espera o cuál es la perspectiva? ¿Se conversa sobre el tema? ¿Hay diálogo, hay discusiones acerca de qué debería hacer el gobierno para sacar una buena negociación con el Brasil en este coloso que es Itaipú? Mira, preocupación, discusiones y comentarios hay, pero lo que hasta ahora no percibimos es una predisposición a encarar ya una tarea sistemática y con una visión de proceso de ir elaborando una estrategia de negociación y definir claramente los objetivos que Paraguay va a buscar conseguir en esa negociación. Todavía no tenemos, por lo menos nosotros, noticias de eso. Y creo que no podemos seguir al estilo Paraguay a última hora e improvisando en un tema tan fundamental. Acordate, el último tratado duró 50 años, el próximo va a durar el mismo periodo. ¿Y cómo vamos a encarar para que eso potencie los próximos 50 años del país y no sea otra vez motivo de frustración o de demora en avanzar en el proceso de desarrollo y consolidar un desarrollo sostenible del Paraguay? ¿Puede haber un vínculo que pueda empujar la industrialización? Porque siempre pues, se habla como tenemos clichés, ¿verdad? Uno de los clichés que le encanta a la gente es decir, no, en realidad tenemos que darle mayor valor agregado a nuestros productos que son commodity. ¿Puede haber una relación directa entre lo que se pueda utilizar de Itaipú y una industrialización, un proceso de industrialización serio que no sea unos manotazos ahogados que otra vez demos como país? Bueno, Itaipú es importante, pero también nuestro gran déficit hoy es la inversión en redes de distribución. Hoy vos te vas al interior y cualquier emprendimiento tiene otra vez desde un bar a una estación de servicio o una fábrica o para utilizar un equipo de riego. Puedo encontrar otra vez generadores en esos locales. Sí. Generadores movidos a gasoil porque no hay certeza del abastecimiento suficiente de energía eléctrica para los procesos que se tienen que llevar adelante. Entonces el primer enfoque de donde tenemos que ponernos las pilas en que la electricidad, que es abundante, se produce mucho, llegue realmente donde tiene que llegar
porque querés instalar algún equipo para darle valor agregado y tenés esa dificultad. O sea que es un tema, por ejemplo, que la gente en Asunción no sabe. Lo que anduvimos por el campo, conocemos un poco más, pero aquí nosotros creemos que en realidad el campo está mecanizado eléctricamente o que hay un pivot eléctrico. Y en realidad la mayoría de la gente que está en fincas rurales tiene monofásico todavía, Héctor. O tiene trifásico, pero tiene su equipo de riego, invirtió $700.000, pero a las 8 de la noche tiene que parar de regar porque no alcanza para abastecer al equipo de riego y al pueblo. Y el pueblo se queda sin luz y sin noticiero o sin novela. Lo uno o lo otro. Sí, entonces con esa limitante de qué valor agregado vamos a hablar, si lo básico, la plataforma básica que es la entrega de manera correcta y segura de energía no tenemos asegurada. Hay una cuestión también relacionada a la educación, Héctor, y vos me vas a saber decir mejor la cifra. El cuento popular, o sea, cuenta la leyenda, ¿verdad? Que hoy en día, como te decía, gracias a las redes sociales tenemos tanto, me incluyo, ¿verdad? Tanto periodistas MAU, ¿verdad? Que te pasan informaciones que tienen, como decía Goebbels, pues decía, no hay peor mentira que la que tiene una base de verosimilitud, decía, ¿verdad? Entonces, nos hablan de que hay 2.000 operadores aproximadamente de maquinaria agrícola que cruzan el río para trabajar en la finca. ¿Es ese número real? Y en todo caso, ¿por qué no le estamos capacitando nosotros a nuestra gente? Le preguntaría yo al sistema educativo, ¿verdad? Yo no sé ese número de dónde salió. Realmente no sabría decirte, Sebastián, la seguridad de ese número. Sí hay programas que está teniendo SNPP de capacitación. Sí, no es suficiente, evidente. Nosotros tenemos una experiencia con ello en la capacitación del curso para mecánico de moto que llevamos a la comunidad de Puerto Barra, los indígenas H. Sí. Y bueno, a partir de eso ellos solucionaron su problema de reparación de motos. Ya no se van al pueblo a reparar sus motos, sino ellos mismos. Es decir, de que se puede, faltaría ampliar ese programa. El tractorista o el operador de máquina es bien remunerado, son máquinas delicadas, son máquinas caras, y decirte que vienen del otro lado y tal vez en la frontera seca, no sé, pero esa cantidad tampoco sé el origen de ese dato, pero sí hay muchos operadores trabajando y ganando muy bien y teniendo condiciones de trabajo muy buenas. Sí, pues yo lo que digo sería una ganga, ¿verdad? O sea, realmente sería una muy buena oferta educativa, una solución para los productores, educarlos allí. Y allí te quería hacer una pregunta con el tema de educación. ¿Qué pasó con las escuelas agrícolas? Porque hasta donde sabíamos, o por lo menos hasta donde yo me acuerdo, las escuelas agrícolas cumplieron en algún momento un rol importante. Después empezamos a ver algunas imágenes que yo te cuento lo que, como te dije también, lo de los 2.000 que vienen de Brasil, ¿verdad? Yo lo que veo hoy en día en algunas escuelas agrícolas son tomadas por personas que en realidad lo último que hacen es educarle a los chicos en la producción, sino que hay un adoctrinamiento ideológico indisimulado, y por eso es que me permito decir esto, ¿verdad? O sea, hay dos escuelas agrícolas, para ser más precisos, que hoy en día están tomadas por gente que hace un adoctrinamiento de izquierda. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero me imagino que cómo saltaría la izquierda si es que la derecha toma una escuela para hacer un adoctrinamiento de derecha, ¿verdad? Bueno, las escuelas agrícolas vienen de un proceso de que tuvieron su auge en un momento, después se pasó a las gobernaciones, y las gobernaciones son entidades sin rubro propio, dependen mucho de la transferencia de Hacienda, y ahí se fueron degradando. Después volvió otra vez al Ministerio de Agricultura, están con un desfasaje en los currículums, las escuelas agrícolas reales, y con muchas dificultades, y creo que hay que hacer un esfuerzo por renovación curricular y alianzas regionales con la gente local para darle el soporte y el acompañamiento, que eso se maneje bien. Ahora se depende mucho de la voluntad de los administradores. Nosotros tenemos una experiencia en la Escuela Agrícola del Kilómetro 30, donde se estuvo trabajando en conjunto, se pudo capacitar en manejo de máquinas, lo producido se reinvertía en coordinación con la comisión de padres, se equipó el comedor, se equiparon los dormitorios, se mejoró la huerta.
Después se cambia el administrador y se cambia todo, no se puede sostener ese tipo de acuerdo. Habría que ver de sistematizar ese tipo de acuerdo. Y después están las escuelas que tienen la fachada de escuela agrícola, como estás diciendo vos, pero son escuelas de adoctrinamiento más político que formación agropecuaria. ¿Y ese voto cautivo pertenece a alguien? Esto ustedes pudieron identificar si es que en realidad responde a la izquierda. Porque digo esto porque en la última elección se dio un fenómeno extraño. Digamos aquí la figura de la izquierda, entre comillas, es Lugo. Y Lugo hace una muy buena elección en el Senado, pero no mete un solo diputado, uno solo. Entonces, en esa brecha que hay entre elector y senador, en el medio que hay vacío, hay grupos irregulares, fuera de la ley, porque lo bueno que tienen sistemas políticos como el francés, por ejemplo, es que vos le tenés a la extrema derecha y le tenés a la extrema izquierda compitiendo en elecciones. Uno saca 5, de repente saca 10, de repente sube Le Pen, ahora cae Le Pen. O sea, están los extremos representados políticamente. Hay algo ahí intermedio dentro del campo que se pueda leer como una ausencia real de participación o de voluntad de participación dentro del sistema político. Mira, es muy difícil porque realmente la gente que está más radicalizada son bolsones, son muy ruidosos, llaman mucho la atención, pero no tienen muchos seguidores. Y de repente hacen barullo y son muy funcionales al sistema de reparto y asistencialismo del MAC, donde cada uno lleva su tajada, pero a la comunidad no llega. O sea que en realidad hay muchos mitos y leyendas por allí. La única certeza es que el que trabaja sale adelante. Y sí, el que trabaja sale adelante, a veces en condiciones muy precarias. Podríamos ayudar a aumentar la velocidad del proceso si todos tuviéramos un esfuerzo compartido y más coordinado en incorporar a ese pequeño productor a través de la capacitación y la eficiencia productiva a la economía. Ingeniero Otto Cristaldo, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Estuvimos con el ingeniero Otto Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, y sus perspectivas de crecimiento o perspectivas de acción de gobierno para estos próximos 5 años. Déjenme hacer algunas reflexiones nada más. Como vimos esta noche, las asociaciones público-privadas que han funcionado en el Paraguay tienen más que ver con la voluntad de las partes en juego, ya el sector público, ya el sector privado, cuando reconocen ambos que salen ganando. Lo hemos visto cuando hablamos del SENACSA con el presidente de la ARP, don Luis Villasanti, y lo hemos visto con el ingeniero Cristaldo cuando nos hablaba sobre el tema de las escuelas agrícolas, la de kilómetro 30, que a mí me tocó conocer. Es un ejemplo realmente esperanzador de lo que se puede llegar a hacer cuando no se interfiere dentro de ese proceso, el proceso político que tiene otros fines. Porque aquí también el tema de satanizar de una manera estúpida la política es un tema que en este espacio periodístico por lo menos ustedes no nos lo van a encontrar. O sea, lógicamente la política tiene sus propios intereses, a partir de ahí tiene sus propias posiciones. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la política y sus intereses no apunten en una posición o no generen una posición que vaya contrario a 3 cosas que para mí son fundamentales. La libertad, que es absolutamente indiscutible. Antes que eso, el derecho a la vida, que es lo que finalmente hace que tengamos que vivir en libertad. Y en tercer lugar, la asociación libre para el trabajo. Y yo creo que aquí hay cuestiones que tenemos mucho que aprender de la gente que hoy en día sostiene al país con sus hombros, que son la gente que trabajan en el campo. Y esto no es por una cuestión mía ni por un deseo mío, sino vamos a lo que vemos finalmente en el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto y en nuestro modelo de producción. Hablábamos sobre los pequeños productores pecuarios, hablábamos sobre los pequeños productores agrícolas ahora, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso vemos que hay muchos ejemplos de fracaso y dolorosos, por supuesto, lo vemos casi todos los días y son ampliamente amplificados por diversos medios. ¿Por qué? Porque lógicamente duelen, llama la atención la injusticia, pero sin embargo aquellos procesos exitosos generalmente son a veces omitidos o a veces olvidados. Los procesos de las cooperativas menonitas en el Chaco, que es un proceso harto conocido, los procesos de asociación cooperativa que tenemos en Colonias Unidas, en la zona de Caguazú, por citar las más grandes, en la zona, ahora en la zona de Canindeyú y todo lo que es la Ruta 10, en la zona lógicamente de Alto Paraná, que no hace falta ni siquiera nombrarlo. O sea, son procesos que han sido formados a partir de trabajo y dedicación.
y mucha de esa gente ha tenido una suerte, ha tenido un inicio que ha sido muy poco favorable como el que lo tienen hoy nuestros compatriotas paraguayos, entre comillas, para tratar de separarlos de otros, de los que están cooperativizados, porque aparentemente creemos que la gente que se sube en un tractor o que se sube en una cosechadora son gente que tienen 2 cerebros o 4 pulmones o 4 brazos, no son personas exactamente iguales. El proceso que habló aquí también el ingeniero Cristaldo de los indígenas Aché de Puerto Barra es un proceso absolutamente fabuloso, fabuloso. En una sociedad de nuestro país que excluye, donde los indígenas son los excluidos entre los excluidos, tenemos una comunidad que vive con sus familias, trabajando la tierra, conservando el monte, tienen una reserva fabulosa y sobre todo conservando su cultura. Nadie le ha arrebatado a ellos lo que ellos son, como diría José Aney, que uno de los ex caciques y líderes de esa parcialidad. Decía, no, yo no dejo de ser indígena porque me suba a un tractor, al contrario, le estoy tratando de dar mayor calidad de vida a mi familia, me decía una vez que cuando visitaba Puerto Barra. Y en esa oportunidad era muy simpático porque ahora otra vez estuvimos en estos días con huelga judicial, donde una dirigente importante del Poder Judicial dijo que el ser humano prácticamente no está preparado para trabajar más de 6 horas. Estaba hablando en función a la jornada laboral que tiene que ir a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y me acuerdo que José Aney me contaba que gracias al tractor ellos trabajaban solamente 8 horas por día, en lugar de ir a cazar y estar entre 10 a 16 horas como solían estar sus padres y abuelos en el campo. Esto es aquí en Paraguay, señores, y no son de una cultura milenaria superior, ni mucho menos, son paraguayos como nosotros. Es decir que en realidad cuando la gente dice no se puede, lo que está diciendo escondidamente es no quiero, no más. Y sí, habrán casos en los cuales las condiciones de vida hacen que algunas personas no puedan, no tengan las herramientas suficientes para poder perseguir su desarrollo. Pero nosotros tenemos que ayudarles a que persigan ese desarrollo y no hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. ¿Por qué? Por una cuestión final, y les quiero dejar con esta reflexión esta noche. No ha habido peor proceso en el mundo que el populismo. Y el populismo consiste en una sola cosa, y voy a citar aquí al filósofo argentino Samuel Schotnik, que en el año 2006 lo definía de esta manera. Es el proceso por el cual el ciudadano se cree sujeto solamente de derechos y sin ninguna obligación. En ese proceso hay muchos políticos que quieren sacar tajada. Y los políticos no crecen sino a través de los votos y de los seguidores, que somos usted o yo. Y eso es lo que tendríamos que mirar cuando viene alguien a hablarnos sobre un proyecto de desarrollo. No solamente qué te va a dar, sino qué te está pidiendo. Porque si solamente te promete que te va a dar, en algún momento te va a quitar lo que nunca te contó que lo iba a hacer. Así que pensemos y ojalá reflexionemos todos en que esa sociedad se construye con el aporte de cada uno. Muchas gracias.